vamos a empezar a presentar, digamos, el avance del estudio que hemos desarrollado entre los meses de marzo y julio. Bueno, el objeto de esta investigación es la obtención de datos que hemos hecho a lo largo de este periodo, que nos van a permitir conocer la brecha digital a la que está expuesta un poco el colectivo de personas con discapacidad. Y bueno, para obtener los resultados que se presentan en este primer estudio hicimos una medición tanto cuantitativa como cualitativa. La medición cuantitativa se ha hecho sobre un muestreo de 396 personas y el cualitativo se hizo en 6 grupos que contabilizaron a 35 personas que participaron en estas mesas con distintas discapacidades. Si quieres pasar. ¿Se le puede seguir o no ves la presentación? No veo la presentación, disculpadme. Pero seguramente es que no has anclado la pantalla de jornada de ICATIC, donde la verás. Disculpar, a ver, que soy un poco torpe. A ver. Ahora, perdonad, ahora ya. Perfecto. La encuesta consistió en 36 preguntas, con 20 de ellas con una única opción de entre la lista de posibles respuestas y 14 de estas preguntas tenían opciones simultáneas o 2 respuestas a preguntas abiertas. ¿Pasamos? El diseño del cuestionario se realizó de forma colaborativa con la participación de especialistas en este ámbito que se validaron con los objetivos que queríamos alcanzar y las preguntas para realizar este estudio. Estos 12 especialistas que conformaban este equipo en el campo de la educación, intervención social, psicología, comunicación y asociacionismo fueron los que dieron forma a este cuestionario. El diseño del cuestionario para distintas lecturas fue realizada para lectura de signos por FESORT, que hoy también nos acompañan, y lectura fácil por la asociación Plena Inclusión. Gracias a ambas asociaciones por su participación. ¿Pasamos? Este estudio, desarrollado entre marzo y julio de 2021, como ha apuntado Manolo, director de la Cátedra de Brecha Digital y Diversidad Funcional de la Universidad Politécnica de Valencia, cuenta con el apoyo económico de la Dirección General de Lucha contra la Brecha Digital de la Consellería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital de la Generalitat Valenciana. Nuestro agradecimiento. ¿Pasamos? En las respuestas de estas preguntas queríamos pues un poco hacer un repaso sobre aquellas que nos han llamado la atención. Por ejemplo, la distribución por discapacidad denota que la participación más alta la han tenido las personas con discapacidad física, e intelectual, que han realizado, hemos recibido 170 cuestionarios rellenados y su participación ha sido de un 43,6%. Pasamos luego a la física, que hemos tenido una respuesta de 137 respuestas con un 35% de participación y la más inferior ha sido la que corresponde a discapacidades relacionadas con salud mental, que no ha alcanzado el 7%. ¿Pasamos? Por género, la verdad es que la participación ha estado bastante pareja entre hombres y mujeres, aunque tenemos unos puntos por encima de la participación de mujeres. ¿Pasamos? Es un estudio cualitativo donde se permiten obtener datos, también apoyado todo esto con 6 sesiones de trabajo. Hemos conversado con de 4 a 7 personas con cada tipo de discapacidad para completar un poco pues, el número de participantes que fuera lo más diverso posible y lo más directo posible. Con lo cual, en salud mental hemos contado con la entidad ACOBA, en discapacidad auditiva FESORT, intelectual con Plena Inclusión, físico-motora con COCECENFE y visual con la ONCE. En orgánica con también COCECENFE. ¿Pasamos? Hemos evaluado algunos ítems donde podíamos tener problemas en nuestro día a día, como es salir de casa, usar transporte, acceder de una manera accesible a edificios, acceso
pues a Internet, cómo nos conectamos o qué apoyo social tenemos, qué otras actividades de ocio podemos realizar o tipo de gestiones, discriminación, etcétera. Y todo esto lo hemos ido evaluando en cada una de las discapacidades. ¿Pasas, por favor? ¿Pasas? Nos hemos dado cuenta que los problemas de la lista que os hemos estado comentando que más preocupan, con diferencia, para mejorar la vida con autonomía de estas personas con discapacidad, son las que están relacionadas con el medio de transporte, que alcanza casi un 30%, o las gestiones cotidianas, que encontramos que un 27,9% tienen problemas. Es necesario mejorar y desarrollar precisamente aplicaciones y páginas web adaptadas, lo hemos estado hablando a lo largo de estas sesiones, donde podamos añadir facilidades digitales que puedan dar acceso a estos recursos. Es súper importante trabajar esto. Pasamos, por favor. Nos damos cuenta que las personas con discapacidad orgánica, física y auditiva han notado que las ventajas que les dan las tecnologías para hacer gestiones desde casa son muy grandes. En cambio, las personas que tienen discapacidad intelectual, mental y orgánica tienen que mejorar y justamente para eso están apoyadas con los ámbitos de formación y el disfrute del ocio. ¿Seguimos? Hemos tenido todos muchísimos inconvenientes con el COVID-19 y en el colectivo de discapacidad, pues precisamente esto se ha agravado un montón, como ya comentamos en el estudio anterior. Un 5,3% de esta población con personas han encontrado sus problemas en la gestión. En la Comunidad Valenciana, este 5,3 corresponde a unas 15.300 personas, que es un número muy considerable para ir trabajando en que esta inclusión hacia esas tecnologías sea cada vez más accesible. ¿Pasamos? Hemos estado hablando también de las apps, de las aplicaciones y las mejoras obtenidas precisamente en estas tecnologías. Nos damos cuenta que el WhatsApp, por ejemplo, que introducimos en esos teléfonos inteligentes que también hemos comentado, es un acompañamiento digital que se ha valorado muy positivamente. También nos damos cuenta que esas relaciones a través de las redes sociales, las que más utilizan las personas con discapacidad son Facebook, Instagram y el Messenger. ¿Pasamos? Perfecto. Un 4,3 de estas personas han respondido que no disponen todavía de acceso a Internet en la Comunidad Valenciana. Esto supondría 12.000 personas. Es una cifra bastante elevada. Las personas que tienen salud mental son las más desconectadas, como ya hemos visto en otros ítems que hemos ido evaluando, y corresponden a un 13% de este colectivo. Y la discapacidad física es la que menos brecha digital acusa, con un 1,6%. ¿Pasamos? Las personas que disponen, hablando de accesibilidad digital, acceso a Internet, son un 11% y siempre encuentran dificultades para conectarse las personas que tienen problemas, como hemos dicho, de salud mental en un 20% o con discapacidad auditiva un 14,6%, que son las que menor dificultad tienen en este tipo de accesibilidad. Las personas con discapacidad que tienen problema de brecha digital porque no disponen de ese acceso a Internet son un 79,6% y ven un impedimento y una desigualdad importante. Se incrementa hasta un 83% con las personas que no están preparadas o formadas en los distintos usos de este tipo de tecnologías. Estas dificultades de acceso alcanzan un 38% y este dato nos remite a la importancia en la formación precisamente, sobre todo en discapacidades visuales, intelectuales y orgánicas, que allá rebasan un 20% en sus respuestas. De igual forma, las dificultades de adaptación que hay para personas con dificultades auditivas es un 15% y las dificultades de uso en otros casos de salud mental, intelectual y visual también son importantes. Entre los encuestados se encuentran en su mayoría bien preparados, un 30%, todavía no disponen de smartphone, lo que esto complica pues la conectividad y supone un incremento de brecha digital por la imposibilidad de acceder a estos recursos que estamos comentando. Según el tipo de discapacidad, utilizan un tipo de dispositivo. Por ejemplo, el smartphone se utiliza más con problemas visuales, intelectuales y orgánicos. Smartwatch
lo utiliza un 12% de personas con discapacidad y salud mental. Y la tablet es la más utilizada, un 40%, con personas con discapacidad visual, intelectual y orgánica. Gracias y doy paso a mi compañero y director de la cátedra. ¿Podéis poner el vídeo de Pepe, que está ahí para saludarnos? Pincha en la imagen, no, no sea, si puedes, vale. Nada, lo que dice Pepe es muy sencillo, soy feliz y me doy cuenta de eso, de la inclusión que tiene con nosotros, con todo su ambiente y lo importante que es precisamente apoyar a estas personas y subir su autoestima con ese pasito a pasito. Y la tecnología es pues una herramienta genial para que esto suceda. Gracias y doy paso a Manolo, director de la cátedra, para que continúe explicándonos. Muy bien, voy a intentar, dentro de la dificultad que representa trasladar un montón de datos, sobre todo de porcentajes y números, voy a hacer un pequeño KitKat, un pequeño receso, para comentar, porque a lo mejor no ha quedado claro al principio, que hay una diferencia entre el estudio que realizamos el año pasado, que está el foco puesto en los profesionales que están dentro del ámbito asociativo y asistencial, que fueron con los que trabajamos el primer estudio de brecha digital, de este que, como habéis visto en los datos, pone el centro en las respuestas del propio colectivo de las personas con distintos tipos de discapacidad. Y una de las cosas que hemos hecho, para nosotros era muy importante a la hora de abordar el estudio, era de dividir o estructurar el estudio no de una forma solamente global, sino también de obtener información por parte de cada una de las 6 categorías de discapacidad en las que hemos incidido. Dicho un poco esto, también plantear que, tal como se decía un poco en la jornada, pues a la hora de percibir la brecha digital, esta era una forma también de ver mejor y de conocer mejor el campo de la discapacidad. Hay que pensar que en estos momentos se habla a nivel mundial, sobre todo de la Unión Europea, de que estamos en un tercer nivel de análisis de la propia brecha digital. Es decir, los primeros análisis estaban relacionados sobre si estábamos conectados o no conectados. El segundo nivel, que aproximadamente se empieza a evaluar en el 2002-2005, ya se empieza a hablar de los usos de analizar los usos y el conocimiento que se tiene por parte de las personas con discapacidad de Internet. Y hace relativamente pocos años, hace aproximadamente unos 6 años, se empezó a hablar ya de indicadores que midieran la brecha digital desde una perspectiva de la accesibilidad y de los beneficios tangibles que las personas con discapacidad obtienen a través de la tecnología, y en concreto pues se hablaba también de temas como de lo que era la propia adaptación de los dispositivos. Entonces, bueno, pues siguiendo un poco los datos, o terminar este KitKat un poco para aclarar aún más el enfoque del estudio, una de las cosas que también analizamos fueron las propias dificultades del uso de Internet, ¿no? Entonces, las propias personas con discapacidad reconocen que hay un problema de brecha entre el que puede disponer, digamos, de acceso digital del que no. Ahí hay un dato que es que un 79,6% ve un impedimento y una desigualdad muy importante. Y esa desigualdad pues, se incrementa en la medida que las personas no están preparadas o formadas en sus diferentes usos. O sea, ya sabemos lo importante que es que se haya puesto en marcha un reciente plan entre la Dirección General de Lucha contra la Brecha Digital y el CERMI para tratar de paliar, digamos, estas desigualdades, ¿no? Y estas dificultades. En este sentido, y cuestionado sobre las dificultades de acceso, pues nos decía un 38% que no las sabía, ¿no? Es decir, en concreto hay dificultades, lógicamente, de acceso en un 61,8%. Y hay un importante dato que es el de la necesidad de este tipo de acciones como la formativa, sobre todo en discapacidades visual, intelectual y orgánica. En el caso orgánico, incluso se rebasaba el 20% de las respuestas respecto a este punto.
De igual manera, podemos incluir en este punto las dificultades de adaptación que hay para personas con dificultades auditivas y las dificultades de uso en los casos de salud mental, intelectual y visual. Pasamos y tenemos otro ámbito de estudio que es, digamos, el de la tecnología móvil que se utiliza. Entonces, si bien entre los encuestados hemos detectado que se encuentran en su mayoría todos bastante bien preparados, esa es la verdad, una de las realidades básicas e interesantes de este estudio, sí que hay que decir que todavía, y creo que lo ha comentado Chele en un momento dado, todavía hay un 30,5% que no dispone de smartphone. Esto complica muchos aspectos que de alguna forma podrían solucionarse a través de distintas aplicaciones, y es verdad que supone un incremento de brecha digital precisamente porque no se puede acceder a una serie de recursos, ¿no? Recursos que incluso de los que hablaba Pilar en la sesión que hemos tenido hoy. Sin embargo, la implementación de otro tipo de dispositivos, como son las tablets o más recientes, como son los smartwatch, no es todavía no es muy amplia, ¿no? Dependiendo un poco de la discapacidad, los smartphones son más habituales en personas con problemas visuales, en discapacidades intelectuales o orgánicas. Mientras que el uso de smartwatch todavía no se utiliza mucho, aunque hay un valor alto en el grupo de discapacidad de salud mental. Un porcentaje que es, digamos, mayor que el resto. Las tablets son muy utilizadas pues, por personas con discapacidad visual, intelectual y orgánica, superando en todos los casos de estas discapacidades el 40%. Si seguimos adelante, el siguiente punto, vamos a ver las aplicaciones que más se demandan. Y un poco por centrados en las aplicaciones que más se utilizan por parte de todo el colectivo, van a destacar sobre todo las que están relacionadas con el ocio y la cultura y las que permiten la comunicación y las relaciones entre las personas. También las aplicaciones que más se usan o necesitan siguen siendo las realizadas por web en un 46,9%. En una escala intermedia, pues aparecen aplicaciones como son las de salud y educación, y por debajo de un 30% el resto, aunque podrían ser significativos algunos datos que están relacionados con aspectos como el transporte, el turismo y algunas necesidades profesionales, ¿no? De las personas que tienen empleo. Por discapacidad, pues en el ámbito del ocio-cultura destacan las personas con discapacidad visual, a las que le siguen la orgánica, la física y la intelectual, todas ellas por encima del 60%. Las aplicaciones de turismo son más usadas por las que tienen necesidades auditivas y discapacidades físicas. Las utilizadas con fines educativos alcanzan casi un 36% en los casos de intelectual y auditiva. Y entendemos también un poco pues, esas necesidades pues, que posiblemente pues, están relacionadas con el uso de la lectura fácil o la transcripción en lengua de signos o subtitulación. En el caso del ámbito de la salud, son las aplicaciones más utilizadas por parte de las personas con discapacidad orgánica o con discapacidades de tipo sensorial. En el ámbito más de aplicaciones relacionadas con lo doméstico son las discapacidades visuales y las orgánicas, ¿no? Y luego también está el tema de las aplicaciones relacionadas con el tema de los problemas de seguridad, que es en el caso de las discapacidades sensoriales, que entendemos que son para las alertas domésticas, por ejemplo. Creo que hay que pasar de transparencia. Sí, disculpad porque ya me había avanzado demasiado, perdonad. Las herramientas de comunicación son utilizadas sobre todo en los casos de discapacidad visual e intelectual, es decir, como veis ahí, pues supera el 60% de los encuestados. Y en el caso de las páginas web, superan el 50% las personas con discapacidad orgánica, de salud mental, auditiva y visual. Si viéramos la tabla, que no vamos a poner la tabla porque si no esto sería
a veces interminable. Si más adelante tenemos terminado todo el estudio, y pronto lo colgaremos en la página web, pues podréis tener toda esta información con todas las tablas a vuestra disposición. Y esta información muestra que las personas con discapacidad visual son las que más recurren a este tipo de aplicaciones y muchas veces por encima de la media. Están seguidos luego de las discapacidades orgánicas y auditivas. Seguimos adelante. Bueno, respecto a lo que es las posibilidades de acceso, disponen de medios para acceder a la red, hemos visto que es un aspecto que es importante porque permite profundizar en cuestiones de acceso y de brecha digital. Y es conocer el tipo y número de cuentas que las personas con discapacidad tienen en Internet para realizar gestiones de todo tipo. Empezando por tener el correo electrónico, participar en redes sociales, realizar compras online o cualquier otro tipo de trámite, sobre todo administrativo. Un tema importante como es el tema de la firma digital. Los datos que han reflejado las encuestas nos dicen que un 19% todavía no tienen cuenta de correo electrónico, lo que de alguna forma a efectos de mantener vínculos profesionales, realizar algún tipo de gestión o de relación, por ejemplo, con la administración, pues es una situación de brecha, ¿no? Todavía nos encontramos que hay un 69,7% que no tienen firma digital. Es decir, este método criptográfico pues hoy en día es imprescindible porque te asocia a la identidad de una persona o incluso a un equipo informático en cuanto al envío de un mensaje o de reafirmar que un documento es de esa persona, ¿no? Además, es un elemento también muy importante de inclusividad. A este respecto, pues hay que señalar que las personas con dependencias visual y auditiva, sobre todo en estos últimos, pues roza un 50% de los que disponen de firma digital. Un 41,8% de las personas disponen de cuenta bancaria, y esto es una muestra, en este caso importante, de autonomía personal. Y vuelve a ser el grupo de personas con discapacidad visual y auditiva las que superan esos 50%, ¿no? Luego, cuando ya hablamos de cuentas de compra online, pues siguen siendo las discapacidades sensoriales, tanto visual como auditiva, las que superan el 40% de encuestados que las utilizan. Son, pues, lógicamente, PayPal o plataformas de pago o de compra online, en el caso que, por ejemplo, son las que están relacionadas con Amazon, pues las más numerosas. Respecto a lo que son el tema de las redes sociales, si queréis pasar, también creo que mi compañera Chele lo ha mencionado. Facebook pues, sigue siendo la que tiene más perfiles, sobre todo en personas con discapacidad auditiva e intelectual, y al que le sigue pues, Instagram como red social, le sigue muy cerca, sobre todo en las personas que tienen discapacidad auditiva y de salud mental. Y el uso de Twitter se concentra sobre todo en personas con discapacidades sensoriales, con más de un 30%, tanto en el colectivo de discapacidad visual como auditiva. Y luego ya quedan por debajo Telegram, que en el caso de personas con discapacidad auditiva casi llegan al 50% de uso. Y otras redes, como pueda ser LinkedIn, que es una red mucho más profesional, es más habitual en personas con discapacidad visual y física, situándose más o menos entre una franja entre 14,5% y un 16%. Solo un 2,3%, como indicamos ahí en la presentación, asegura que no tiene ningún tipo de cuenta, ni en webs ni en aplicaciones, destacando sobre todo en esta situación personas con discapacidad intelectual o de salud mental. Pasamos a la siguiente transparencia, que habla sobre, digamos, un poco las gestiones administrativas que normalmente se realizan desde la red. Entonces, bueno, un poquito para finalizar más o menos todas las cuestiones que han sido analizadas, y estos son distintas pinceladas, ¿no?, de los aspectos más importantes de este estudio, pues decir
que también interesaba conocer el tipo de gestiones que se formaliza a través del colectivo de personas con discapacidad en Internet. Y el mayor número pues, realiza trámites relativos a lo que es Hacienda, seguido de los que están relacionados con aquello que representa la oferta cultural y de ocio. Y, en tercer lugar, aquellas que necesitan pues, emitir algún tipo de certificado que se queda en un 24,6. En el caso de Hacienda, por ejemplo, sobre todo es utilizado por personas con discapacidad física y visual y orgánica. Y en el caso de la oferta cultural, son pues, las personas con discapacidad orgánica junto a los de discapacidades auditivas y visuales los que realizan más este tipo de gestiones. De lo que es la emisión de certificados o descarga de certificados son las discapacidades sensoriales por las que más siguen utilizando estos trámites. Y luego, respecto a otros trámites, creo que está en la transparencia siguiente. Sí. Como son los de atención sanitaria, destaca por encima de la media pues, lo que son las personas con discapacidad orgánica y auditiva. Y en cuanto a las gestiones para pedir prestaciones por discapacidad, pues son las personas con necesidades de salud mental o visual o intelectual los que más requieren estas peticiones por Internet. Para otro tipo de trámites, como son los impuestos de vehículos, pues son las personas con discapacidad auditiva y física los que recurren principalmente a este tipo de trámites. Y el uso de los servicios de atención social por vía Internet o vía digital es mayoritario, sobre todo en los casos de salud mental, en orgánica y intelectual. Si queréis, pasamos otra transparencia. Y ya nos centramos un poquito, una vez vistos también tanto el ámbito cuantitativo de este estudio como parte del estudio cualitativo, que no vamos a entrar a mencionar porque digamos también es extenso, aunque lo centraremos en las últimas 2 o 3 referencias de estas conclusiones. Terminar básicamente diciendo como recordatorio de este estudio que los aspectos más importantes del mismo nos han dado que las personas con discapacidad consideran que las nuevas tecnologías pues, les han aportado evidentes beneficios, ¿no? Y que se relacionan sobre todo pues, con la conexión y la relación social. Quizás a lo mejor el déficit un poco de esto que nos muestra el estudio es que el conocimiento, digamos, tecnológico de las personas con discapacidad en todos sus ámbitos, de una forma general, solo muchas veces se relaciona con el ámbito de la comunicación con los demás, de las relaciones y de las conexiones entre personas. Pero hay muchísimas más cosas que se desconocen. Yo creo que un poco lo que apuntaba entre Alejandro y Pilar es un aspecto importante que tenemos que hacer un esfuerzo por todos los agentes que intervenimos en el proceso de tratar de aportar luz respecto a todas las posibilidades tecnológicas que desconoce el mundo de la discapacidad. El segundo punto de las conclusiones es en general que las personas con discapacidad que tienen alguna relación con las tecnologías, aunque sea básica, sí que hay que decir que se manejan bien con ellas. O sea, es decir, hay aspectos positivos que salen en este estudio, aunque todavía hay un 5,3% que mantienen problemas serios en el manejo de las tecnologías. En la mayoría de los casos, pues como os decía, piensan que la tecnología solo se centra en el uso de aplicaciones de mensajería instantánea, como es WhatsApp, o de relaciones a través de las redes sociales. Seguimos. El tercer punto es que todavía hay un 4,3% de personas, como os decía mi compañera Chele, que no disponen de acceso doméstico a Internet. Siendo las personas con problemas de salud mental pues las más desconectadas y las personas con discapacidad física pues las que presentan menos brecha digital en este aspecto. El cuarto punto, hay que decir que de las personas que tienen acceso, un 11,5% tienen siempre o muchas dificultades con Internet, siendo las personas con problemas de salud mental o discapacidad auditiva las que presentan una mayor brecha digital en este sentido. Pasamos al punto quinto. Un 62% considera que tiene dificultades de accesibilidad digital. Ya no hablamos de conexión, hablamos de accesibilidad. Hay necesidad de formación, que es algo que hemos destacado, sobre todo en personas con discapacidades visuales, intelectuales y orgánica.
Y también podemos incluir en este punto las dificultades de adaptaciones tecnológicas que se realizan, que hay para personas con problemas auditivos y de uso, como son los casos de salud mental, intelectual y visual. El sexto punto es que, aunque detectamos que se encuentran en su mayoría bien preparadas las personas, en general, todavía hay un 30,5% que no disponen de elementos importantísimos como un smartphone, y un 64,9% tampoco disponen de un tablet. Quizás a lo mejor hay una cuestión económica que también sería interesante detrás de este punto el que desarrollar, ¿no? Pasamos la transparencia. En el punto 7, decir que prima ya sobre todo el uso de aplicaciones, por eso de la importancia del smartphone frente a las dependencias directas de las páginas web. Destacan aplicaciones pues, que están relacionadas con el ocio y la cultura, las que permiten la comunicación lógica, por lo que hemos dicho antes, de la comunicación entre las personas. Pero también se utilizan bastante aplicaciones relacionadas con la salud y la educación, y en un segundo nivel, las que están relacionadas con el transporte, el turismo y las necesidades profesionales. El octavo punto es que un 19% no tienen cuenta de correo electrónico, un 69,7% no tienen firma digital y un 58,2% no disponen de una cuenta bancaria digital propia. Hay un uso muy bajo todavía, a pesar de que hemos pasado la pandemia y la pandemia nos ha enseñado mucho a comprar digitalmente, todavía hay un uso bajo en el colectivo de personas con discapacidad de cuentas de compra online. El noveno punto es que respecto a las redes sociales, como comentaba hace un momentín, Facebook sigue siendo la que tiene más perfiles, seguida de Instagram. En el caso de Facebook, sobre todo, lo utilizan personas con discapacidad auditiva e intelectual. En el caso de Instagram, se utiliza más por parte de personas también con discapacidad auditiva y con personas con necesidades de salud mental. Twitter se concentra sobre todo en personas con los dos tipos de discapacidad sensorial. El décimo punto, y ya queda menos, es que el mayor número de gestiones que se realizan con los trámites están relacionados con los trámites de Hacienda y seguidas sobre todo de aquellas que están relacionadas con la oferta cultural y de ocio y aquellas que necesitan la emisión o la descarga de algún tipo de certificado. Y respecto a otros tipos de trámites, como son los de atención sanitaria, pues destacan por encima de la media el uso por parte de personas con discapacidad orgánica y auditiva. Y creo que la última transparencia es la siguiente, correcto. El punto 11 es que y esto ya forma parte de los resultados del estudio cualitativo. Hay que decir que el punto 11, las dos brechas que habría que incluir junto a las propias de la discapacidad son la de la edad, es decir, que las personas mayores del colectivo tienen mayor capacidad ayer no está bien escrito, tienen mayor problema de acceso digital. Y también hay un aspecto importante de brecha respecto a la falta de formación y de recursos. Es decir, la edad y los problemas de formación se evidencian por parte del colectivo. El punto 12 también se ha extraído de las mesas que hemos realizado de encuentro con las distintas discapacidades y casi todas las personas nos han dicho que esperan de las tecnologías tres cosas. Una, que les aporten un mayor nivel de autonomía. La segunda es que les faciliten los pequeños detalles y acciones de la vida cotidiana. Y tres, que les permitan una mayor conexión e interacción social. Creo que son tres factores importantísimos a tener en cuenta. Y el punto 13, el último, decir pues que se han detectado que hay tres clases de barreras que es necesario superar para romper con la brecha digital. La primera es de información. Yo creo que ha quedado bastante latente en muchas de las aportaciones que se han hecho a lo largo de esta mañana en la jornada. La segunda son las económicas, es decir, el recurso existe, pero es costoso y no se pueden adquirir, con lo cual, de alguna forma, pues habrá que intentar ver, bien a través del movimiento asociativo o de la propia administración, ver la manera en que podamos paliar esta brecha, que es la brecha económica. Y la tercera, que es la de uso, que lógicamente pues a través de una buena información
y de una buena formación también se podrá paliar. Y con esto, pues, queda presentado. No sé si le tienes alguna cosa que comentar. Yo creo que voy a lanzar 2 preguntas y las intentamos responder, que tenemos aquí en el chat. Pedro Furriol García dice: ¿de qué sirven las APP si no puedes acceder a los dispositivos en condiciones de precio y oferta? Y también añade: ¿por qué el Estado no considera discapacidad auditiva si no afecta a los 2 oídos? Tenemos aquí un problema grande de políticas sociales, de apoyo precisamente a lo que estamos comentando. Yo creo que las apps están para, de alguna forma, acercarnos tanto desde los dispositivos móviles, tanto del teléfono como la tablet y también de la smartwatch, de acercarnos de una forma más próxima las soluciones a muchas de las necesidades que podamos tener. Entonces, las apps en ese sentido, las aplicaciones, yo creo que son fundamentales. Lógicamente, el app en sí mismo no es cara, muchas de ellas son gratuitas o están a disposición, como decía también Pilar, en abierto. Es quizás, digamos, los propios dispositivos, sobre todo, digamos, los más complejos o los de última hora, los que de alguna forma vienen impuestos con unos precios que muchas veces no son de suficiente acceso. Entonces, bueno, pues lo que hay que intentar es concienciarse, por un lado, de que eso tiene un relativo coste y que tienen cada vez una cierta vida, aunque nos la limiten, la de los dispositivos y los de las versiones. Y luego, por otro lado, pues lógicamente, en la de tratar de crear políticas que, como estaba comentando, pues intenten paliar ese problema económico tratando de reducir los costes que puedan resultar gravosos aparte del colectivo, ¿no? Y luego ya lo de que el Estado no considera la discapacidad auditiva si no afecta a los 2 oídos, yo eso es una pregunta que me cuesta poder responder. Y no sé, Chele, si tú tienes algo que responder a Pues a estas estas son preguntas que nos podrían responder a alguna de las asociaciones con las que colaboramos, seguro. Yo creo que siguiendo el programa, sentimos mucho tener que dejarlo aquí. Ha quedado muchísimas cosas por hablar, pero volveremos. Pasaríamos al 12:40, puntualidad británica, a la clausura. Así que, Manolo, si quieres, por favor.